Muy buenas tardes, agradezco la invitación que se me ha dado para hablar de un tema en lo particular que se me hace muy interesante, que son los beneficios preliberacionales en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el cumplimiento de la reparación del daño como requisito de procedibilidad en los mismos. Bien, empezaré diciendo que los beneficios preliberacionales que se ven en esta Ley Nacional de Ejecución Penal son el ejercicio de la libertad anticipada y el beneficio de la libertad condicionada, previstos en el artículo 141 y 137 de la propia ley. Dentro de los requisitos de procedibilidad que se exigen en esta Ley Nacional de Ejecución Penal para estos beneficios es que se encuentre satisfecha la reparación del daño. Ahora bien, estos beneficios se correlacionan con otro diverso que son el artículo 151 y el 146 también de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 146 que habla también de los beneficios preliberacionales, pero por política penitenciaria, que finalmente siguen siendo los mismos, la libertad condicionada anticipada, pero este 146 da la facultad a la autoridad penitenciaria administrativa para poderlos solicitar ante el juez de ejecución, independientemente de la facultad que se les da en el 141 y 137 a la defensa o al sentenciado de poderlo solicitar. Bien, mi reflexión viene respecto a la interpretación y alcance que se le debe dar al artículo 151 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal y que habla precisamente del plan de reparación. Si vemos y analizamos este artículo 151, en la parte infine, se señala de manera específica que ninguna persona que potencialmente pueda ser beneficiado por un beneficio preliberatorio quedará en prisión por falta de recursos económicos. Entonces, este aspecto se relaciona mucho con los beneficios preliberacionales, que considero que en cuanto a sus requisitos deben ser estudiados de manera integral. Y bajo esta premisa, entonces, ¿qué pasa en el caso de la reparación del daño y específicamente en los delitos en materia fiscal? Bueno, los delitos en materia fiscal siempre traen aparejadas reparaciones del daño muy altas, en la mayoría de los casos impagables para los sentenciados. Bien, este artículo 151 nos da la probabilidad y la posibilidad de poder acceder a un plan de reparación aplicando los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, específicamente la ley nacional referida a los mismos. Entonces aquí cabe una reflexión. ¿Qué pasará en los asuntos en materia fiscal cuando el sentenciado no tenga la solvencia económica para poder pagar esa reparación del daño? Y por el otro lado, está la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que nos da la mediación, la conciliación y sobre todo la justicia restaurativa que tiende siempre a la recomposición del tejido social. Bajo esta premisa, entonces, viene la reflexión. Nosotros como defensores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, al momento de hacer un plan de reparación, bueno, se tendrá que acotar esta norma aplicable en esta Ley Nacional de Ejecución Penal y buscar que entonces una alternativa para garantizar dicha sanción de carácter público pueda ser a través de estos mecanismos alternativos de solución de controversias y específicamente la justicia restaurativa. Aquí también cabe una nueva reflexión. La autoridad tendrá entonces que hacer una ponderación bajo parámetros de optimización y establecer entonces el choque que puede haber entre estos dos supuestos. Por un lado, el ius imperium estatal y el hecho de poder exigir esa pena pública de la reparación del daño y por el otro lado, obviamente, la libertad del sentenciado. Creo yo que deben privilegiarse estos planes de reparación en los delitos fiscales, hablando de cuando se cometen en agravio de la Secretaría de Hacienda, del Fisco Federal, ponderando y privilegiando la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y establecer entonces ese plan de reparación bajo la justicia restaurativa. Finalmente, bajo el principio de exacta aplicación en materia penal, debe de ponderarse, debe aplicarse. Yéndome más allá y haciendo una interpretación del artículo primero de la Constitución Federal y específicamente bajo los principios interpretativos de los derechos humanos, de progresividad,
y pro persona, que incluso lo es previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces el juzgador puede hacer un ejercicio de un control de convencionalidad aplicando esta norma, siendo siempre lo más protectora para el sentenciado y bajo el diverso principio de mayor beneficio, dar la posibilidad que se acepten planes de reparación bajo la justicia restaurativa. Ya los parámetros pues se tendrían que fijar de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Y sobre todo porque en la parte final de dicho numeral, el 151 de la ley en comento, se da la obligación a los defensores de poder ejercer y privilegiar y hacerle ver al juzgador la aplicación de estos mecanismos alternativos. Bien, esta reflexión yo creo que es muy importante, tiene mucha implicación en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, debe de aplicarse en la praxis. Considero que nosotros como defensores debemos de empezar a promover para crear precedentes sobre este tópico, que realmente no hay todavía muchos precedentes en la praxis. Creo que es muy importante y sobre todo privilegiando la libertad de las personas y tratándose, como hemos señalado, de aquellos acusados en materia fiscal que tienen reparaciones del daño con unos montos altísimos, impagables y que en la mayoría de los casos tienen que compurgar la pena de prisión que les fue impuesta, no obstante de tener potencialmente el derecho a acceder a un beneficio preliberatorio por carecer de recursos económicos para pagar la pena pública de la reparación del daño. Valga esta reflexión y habrá que verla bajo la perspectiva siempre de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias por su atención.